Muy buenas, les habla Guillermo Ávila Colina, escritor costarricense para Musitaciones Bohemias. El día de hoy seguiremos con la maratón de lectura de cuentos. Hoy tenemos otro cuento de terror de un libro que ya está fuera de impresión, se llama Telarañas. El cuento que voy a leer hoy se llama Hay un intruso en la casa de Fabián Gamboa. Y comenzamos. Les repito que durante estos días vamos a estar haciendo esta maratónica de lectura de libros para que estén pendientes del canal y que algunos de los libros todavía siguen a la venta, así que si tengo opción podré en los comentarios abajo del video información por si quieren comprar los libros. Comencemos. Hay un intruso en la casa. Marcos era un joven enérgico y talentoso, gozaba de una buena salud, tenía un buen trabajo, una buena familia y muy buenos amigos con los que salía a divertirse de vez en cuando. Su mejor amigo, Tomás, se había mudado de la ciudad hace medio año y desde entonces no se sabía nada de él. El día de Marcos empezó de una manera extraña. Tuvo una noche llena de sueños demasiado reales, acompañados de pesadillas de criaturas persiguiéndolo. En la mañana no había electricidad y se escuchaban ruidos misteriosos provenientes del ático. Marcos decidió no darle mucha importancia y se fue a trabajar. La carretera estaba llena de neblina y la ciudad en sí estaba completamente desierta, exceptuando esa extraña sensación de estar siendo observado que Marcos experimentaba desde que era un niño. En el trabajo todo corría de forma normal, aburrida, hasta que una llamada entró en su oficina. Era de parte de la madre de Thomas, anunciándole que su amigo se había quitado la vida hacía 2 semanas. Marcos le agradeció a la señora por comunicarle la trágica noticia y le respondió que iría lo más pronto posible. Esa noche tomó el vuelo que lo llevaría a confrontar su destino. El avión llegó al aeropuerto de la localidad en una fría madrugada de agosto. Debido a la hora, estaba casi completamente vacío. Marco tomó un taxi y se dirigió al punto de encuentro que la madre de Tomás le había especificado. Doña Marielos, al verlo, no pudo evitar abrazarlo y explotar en llanto. Verte me trae tantos recuerdos, memorias existentes de antes de que Tomás, le dijo Marcos, mientras enjugaba sus ojos con un pañuelo que se sacaba de su bolso. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Tomás no era de esas personas, comentó extrañado Marcos. Sabes, cuando lo dices de esa forma, suena como si estuvieras tratando de convencerte a ti mismo de que esto no está pasando. Pero sí lo hizo. Con un cuchillo se degolló. ¿Pero por qué lo hizo?, preguntó Marcos, mientras miraba las nubes grises apoderarse del único rayo de sol. No estamos muy seguros. Thomas llevaba cierto tiempo diciendo que lo perseguía un intruso, pero él solo era capaz de verlo. Le recomendamos que fuera a visitar a un médico, pero él se negaba, decía que esa era la fuente. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó Marcos. En el cementerio. El funeral fue hace 2 semanas. Por cierto, Marcos, perdona que no te hayamos avisado antes, pero Thomas indicó en su testamento que no te dijéramos nada sobre este incidente. Sin embargo, no me pareció correcto. Después de todo, ustedes dos tienen mucha historia juntos, dijo doña Marielos mientras más lágrimas caían de sus ojos. Comprendo. Iré a verlo si no tiene ningún inconveniente con eso, dijo Marcos mientras levantaba sus maletas del suelo. Por supuesto. Marcos, hoy vi en el canal del clima que habría una tormenta y que incluso podría llegar a nevar, así que el aeropuerto permanecerá cerrado el resto de la semana. ¿Por qué no te quedas en el apartamento de Tomás? Doña Marielos comenzó a buscar la llave en su bolso. Gracias, doña Marielos, respondió Marcos mientras aceptaba la llave. Después de ese encuentro, Marcos tomó un taxi y se dirigió al cementerio. El portón metálico golpeaba las paredes de la merced del viento y las hojas libres ejecutaban una danza sobrenatural, recibiendo a los vivos que velaban a los muertos. La neblina espectral que atacaba el recinto disminuía casi completamente la vista de quien osaba merodear por los alrededores. Marcos revisó cada tumba, buscando la de su mejor amigo, y si veía una lápida dotada con muchas flores, tomaba algunas y las dejaba en las piedras vacías en soledad, ya que, después de todo, el único anhelo de los muertos es ser recordado. En la última hilera de lápidas, en el rincón más sombrío del cementerio, encontró la de Thomas.
La tumba, a pesar de haber sido abierta y utilizada por si acaso había 2 semanas, parecía haber estado desierta por más de una década. La persona más feliz y animada que conocí está enterrada con la única compañía de un árbol muerto. ¿Qué demonios pasa en este mundo?, gritó Marcos hacia el cielo, que se encontraba a punto de reventar. Un fuerte viento empezó a golpearlo mientras los escalofríos se adueñaban de su espalda. La brisa movía las únicas 2 ramas del árbol muerto, de manera que formaba una silueta de un retorcido ser de inframundo intentando atraparlo. El viento, moviéndose entre sus grietas, formaba un sonido bajo, como una risa de ultratumba. Marcos salió del cementerio y se dirigió al apartamento, el cual se veía abandonado y sumamente descuidado, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Entró, dejó sus maletas en el cuarto de Thomas y decidió dormir un poco. Muchas cosas habían pasado en el poco tiempo y se encontraba exhausto. Entraron en funcionamiento esos sueños que se confunden con la realidad, pero esta vez no eran tan abstractos como solían ser. Marcos se encontraba en un hospital, pero en este se veía abandonado. Las luces parpadeaban, provocando que en un segundo se viera todo perfectamente y en el otro fuera oscuridad. Oscuridad sobrenatural, malévola, demoníaca. Marcos se encontraba en la recepción. Frente a él había 4 puertas. La primera estaba rotulada como emergencias, la segunda decía quirófano, la tercera era la morgue y la cuarta no tenía rotulación. Intentó emergencias, pero estaba cerrada. Luego trató el quirófano, pero la puerta estaba demasiado oxidada y no se abrió completamente, sin importar el forcejeo. Pero el destino, que estaba tratando de evadir, lo invitó a pasar, ya que en ese instante la puerta de la morgue se abrió completamente. En la escalera, iluminada por luces intermitentes que llevaban al sótano, Marcos tropezó. Bajó los escalones rodando y cayó como un costal. Levantó la mirada para observar en dónde se encontraba. Era una habitación vacía, excepto por una camilla en el centro, en la cual se apreciaba la figura de un cuerpo cubierto con una manta blanca. Marcos tomó todo el valor que pudo y quitó la manta de un solo movimiento, pero para su sorpresa, la sábana únicamente estaba cubriendo un esqueleto médico. En ese mismo instante, escuchó cómo se abrió una puerta, así que inmediatamente subió a las escaleras. Al cruzar el umbral del sótano y llegar al salón donde había empezado, las luces titilantes se apagaron. Marcos estiró torpemente las manos, tratando de alcanzar algo en la oscuridad, lo que fuera. Ingrata fue su sorpresa cuando tocó algo viscoso, que expedía un olor putrefacto. La cosa rugió furiosamente y él corrió desesperado. Por los sonidos de la criatura que lo perseguía, concluyó que se desplazaba en 4 patas y que alguna especie de líquido caía de su cuerpo. Al huir de un cuadrúpedo que era de por sí difícil, Marcos también debía enfrentarse a una oscuridad que ni siquiera le permitía ver sus manos. Recordó el esqueleto que encontró en el sótano, así que pensó en al menos usarlo para defenderse, pero en ese mismo instante la criatura lo hizo tropezar. Se posó encima de Marcos y comenzó a rugir. Sentía como la baba de la bestia caía en su cara, en cada rugido, y no solo gritaba por el terror que le provocaba la criatura, sino también por las quemaduras que le producía su saliva en la piel. La criatura rasguñó a Marcos en el pecho y este despertó inmediatamente. Su corazón latía apresuradamente y estaba bañado en su propio sudor. Respiraba muy rápido y sentía mucho calor. Su experiencia parecía más real que su vida misma. Miró el reloj y habían pasado apenas 30 minutos desde la hora en que llegó a ese lugar. Esto lo perturbó. Decidió tomar una ducha para relajarse, pero su inquietud aumentó al quitarse la camisa y ver un rasguño hecho por 6 garras en el centro del pecho. La tensión y la zozobra empezaron a surgir en el interior de Marcos, para que en estos momentos ya no podía definir qué era real. Tomó la ducha, se vistió y cocinó algo para almorzar. No pudo comer, su apetito se había ido a algún lugar lejano. Entonces decidió buscar algo para pasar el tiempo, pero en el apartamento solo había cosas normales, aburridas. Fue a revisar en el cuarto de Thomas, solo una cama, junto a ella una mesa pequeña, una silla y un escritorio. Parecía que en el tiempo que había estado fuera de la ciudad, el Thomas divertido se había marchado. Cuando iba saliendo de la habitación, el reloj de pared del piso cayó, y a Marcos fue a recogerlo. Descubrió una nota pegada detrás. Estaba firmada por Thomas y narraba cómo hace un mes él había estado teniendo un sueño bastante similar al de Marcos, cómo esa criatura, a la que decidió llamar intruso, había comenzado a acecharlo en la realidad, haciéndose cada vez más real a medida que él se debilitaba. Marcos leyó la nota de principio a fin hasta que comprendió su gran error, un error que probablemente le costaría su vida. Thomas explicaba que, al parecer, el intruso no quería en sí a Thomas, sino que buscaba llegar a Marcos. Salvarlo de Santa Lucía, leyó específicamente la nota. Esto explicaba lo de su testamento, amigo mío. Susurró Marcos mientras ponía la nota en el escritorio de su habitación. Los días pasaron y Marcos no podía comer o dormir. Al mismo tiempo, sentía que la debilidad de la que hablaba
Tomás se apoderaba de su ser. Su desesperación aumentaba con cada minuto. No quería salir del apartamento. Se quedaba todo el día cobijado en un rincón mirando el reloj que se había roto y que había quedado detenido a las 12:55 de la mañana. La desesperación lo estaba volviendo loco. El constante goteo del fregadero de la cocina era lo único que escuchaba desde que había regresado del sueño. Ni una llamada, mensaje o signo de vida de alguien conocido, alguien que intentara salvarlo de su pesadilla. Marcos llegó a odiar a su mejor amigo, a la madre de este por haberlo mandado del infierno y principalmente a sí mismo por haber aceptado la llave que selló su condenación. Marcos estaba cansado, enfermo, así que trató de abandonar el apartamento mientras tuviera la oportunidad. Tomó las llaves del recinto y se dirigió a la salida rápidamente. Abrió la puerta y caminó hacia la calle. En ese instante escuchó una risa demoníaca acompañada de los rugidos del intruso. Marcos no tuvo más remedio que regresar al apartamento antes de que la bestia lo encontrara. En ese momento comprendió que no podía escapar. Al llegar la noche, después de no haber dormido desde la pesadilla, llegó a la conclusión de que solo quedaba pelear o morir. Fue a la cocina, tomó un cuchillo y trató de dormir, con esperanza de que el cuchillo siguiera su rastro hasta el sueño. El intruso de seguro percibió este intento desesperado y permitió la entrada del cuchillo al mundo de sus pesadillas. Marco reconoció que estaba soñando. En el mismo hospital, las luces titilantes, las 4 puertas, todo era lo mismo. Trató esta vez con una puerta sin rótulo, pero estaba cerrada. En ese momento, Marco se percató que tenía el cuchillo en el bolsillo. Decidió sentarse en el piso, en el centro de la habitación, y esperar. Los destellos de las luces se hacían cada vez más frecuentes y advirtió que se acercaba la hora. El sonido de la respiración de Marcos era lo único que se escuchaba en todo el recinto y se hacía cada vez más fuerte y constante y en contraste con la frecuencia de las luces. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho cuando de repente la puerta misteriosa se empezó a abrir. Cruzó el umbral una criatura en estado de descomposición, con 2 agujeros negros donde deberían estar sus ojos y su clavícula babeante dislocada y las patas ensangrentadas. A pesar de que no tenía ojos, Marcos sabía que lo estaba mirando. La criatura rugió de nuevo y las luces se apagaron. Marcos inmediatamente cambió su posición. Nada pasaba. Marcos sentía que sus latidos podían ser escuchados en toda la habitación. El intruso rugió de nuevo y se abalanzó sobre Marcos, el cual empezó a sentir de nuevo el ácido cremándole la piel. Empuñó su cuchillo y trató de clavarlo donde supuso que estaría la garganta del intruso, pero ya era muy tarde. El intruso lo mordió en el cuello y agitó su cuerpo de arriba abajo. Lo lanzó contra la pared. Marcos sentía que sangraba sin parar. La visión se le hacía borrosa y el intruso rugía victoriosamente. Solo recordó haber cerrado sus ojos y dar su último aliento. Marcos despertó en una ambulancia. Con él viajaba su madre y 2 rescatistas que buscaban estabilizarlo. «¿Lo lograste? ¿Volviste con nosotros?», exclamó la madre de Marcos llorando de felicidad. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó?», preguntó Marcos, débil y desorientado. «Te cortaste la garganta con un cuchillo de cocina», le respondió su madre. «Pero no te preocupes, resolveremos esto, ya lo verás». Marcos pudo respirar como no lo había hecho desde hacía mucho tiempo. Los problemas y sus recuerdos de esa horrible experiencia parecían desvanecerse en un mundo onírico donde nadie nunca los podría alcanzar. La ambulancia se detuvo y lo bajaron en una camilla, pero Marcos se descontroló al ver que lo habían llevado al hospital y centro psiquiátrico Santa Lucía. Del libro Telarañas, cuentos de terror costarricense, El intruso, de Fabián Gamboa. Continuaremos con las lecturas en la maratón. Sigan el canal y nos veremos pronto.